De terrorismos a terrorismos. 23. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 01. Parte 4. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Algo semejante ocurre en el Ministerio de las Colonias. Entiéndase, la Organización de Estados Americanos, OEA, en donde los aliados preferentes del imperio en América, que suelen ser mayoría, meten las manos por el imperio, respaldados por una dirigencia siempre servil, cuanti más en las reuniones del grupo de los G8, la perorata diplomática que practican los dirigentes coludidos con los intereses de las empresas transnacionales y predomina, haciendo del ejercicio y del discurso político internacional una engañifa, sofistería cínica y descarada, la que es reproducida por falsimedia en todos los centros de desinformación mundiales. ¿Y qué tenemos por efecto provocado? La realidad adulterada en la cual la verdad es una mentira. De tal manera que, como hemos visto, estamos viendo y lo seguiremos comprobando, las conspiraciones son inventos de paranoicos y no tienen nada que ver con los procedimientos de dominio imperialistas. Consenso mediatizado. El incendio del Reichstag, o Hitler maestro. Para cuando en Europa la situación socioeconómica habida después de la Primera Gran Guerra y debido a la depresión en los años 30 presentaba condiciones que parecían apropiadas para que las agrupaciones de izquierda se hicieran del control gubernamental. En España, la guerra civil dirimió la posibilidad de que triunfara un gobierno republicano de inspiración socialista y anarquista. Mas, sin embargo, la reacción franquista apoyada por los fascistas de Mussolini y los nazis hitlerianos evitó que un gobierno así triunfara, siendo el caso de que el traidor de Stalin, quien traicionó la lucha del proletariado internacionalista, entregó el esfuerzo de las agrupaciones de izquierda tanto en Alemania como en España, enviando por el sumidero de la historia la oportunidad de oro para que el socialismo pudiese haberse instaurado. Temeroso el tirano georgiano de que un auténtico comunismo diera al traste con su totalitarismo que traicionó el espíritu de los soviets, pasó a traicionar la solidaridad de la clase obrera, autorizando ataques contra partidos obreros no prosoviéticos, saboteando la lucha en España, permitió la instauración del franquismo, mientras que en Alemania prefirió pactar con Hitler, contempló con agrado que los socialistas alemanes fueran aplastados por las SA, para cuando el incendio del Reichstag les brindó la oportunidad de instaurar el totalitarismo nazi. Un oportuno incendio acontecido la noche del 27 de febrero de 1933 les dio la ocasión a Hitler y a sus incondicionales de suprimir las condiciones constitucionales, cargar contra comunistas y socialdemócratas y controlar el Parlamento. Antes del incendio, Hitler ya había sido nombrado canciller el 30 de enero de aquel año, pero su victoria le pareció raquítica, para quien ambicionaba todo o nada. Su partido seguía siendo una minoría que había ganado unas elecciones desangeladas en tan solo un 37% de los votos, en sufragios efectuados en julio de 1932, para cuando las condiciones económicas veían agudizar el deterioro. Así que Hitler, al año siguiente, fue por más, en nuevas elecciones convocadas para cuando la máquina de propaganda nazi, con prensa y radio cooptadas, tenía el poder de persuadir, engañar al ciudadano como un atribulado por más de una década de carencias por guerra y depresión. El electorado alemán propicio a seguir un falso profeta, en lo que, aunado al aparato ideológico nazi, se incluían sus rudas fuerzas represivas, los asesinos que usaban camisas pardas. La combinación maquiavélica perfeccionada, astucia para la engañifa y fuerza para aplastar la insumisión a gran escala. Los comunistas y los socialdemócratas, rivales a vencer en elecciones convocadas para el 5 de marzo de 1933, podían tener lo suyo y concebir una oportunidad para acrecer entre el electorado. En realidad, hasta ese entonces, Hitler y su partido no dejaba de ser una extravagancia cuyo ascenso se explica observando cómo éste se produce cuando las recaídas de la posguerra tornan más difíciles las condiciones de vida y de gobierno. Y fue en la víspera del 27 de febrero, cuando los berlineses contemplaron, por la noche, azorados el edificio parlamentario envuelto en llamas, encontrándose en su interior a un sujeto de origen holandés
de pretendida afiliación comunista, chivo expiatorio a quien se le cargó el atentado. Ergo, los comunistas fueron los culpables. Así lo hizo saber Hitler. Sería el diablo, qué oportuno. Aquello era justo lo que Hitler necesitaba para deshacerse de los comunistas y tener el pretexto para suprimir al gobierno republicano. Los comunistas quedan desacreditados y Hitler logra conseguir un objetivo anhelado, el control total del Estado alemán, echando a andar una política belicista, procapitalista, antisemita, anticomunista, anti-eslava. Los comunistas serían aplastados y su partido nacional socialista, originalmente proclamado como de los trabajadores alemanes, en realidad aliado al gran capital, pasa a controlar al Estado, única manera de conducir al pueblo alemán a superar la Gran Depresión y la humillación de haber sido derrotados y obligados a pagar dolorosas compensaciones. Aún los historiadores más conservadores, claro, se trata de Hitler, el ogro vencido, no dudan de que el incendio del Reichstag fue un acto preparado por los nazis. Como en tantos otros casos similares, las pruebas jurídicas no existen. Los causantes de la acción criminal, obrando con premeditación, alevosía y ventaja, obviamente que no dejan huella o registro alguno que los comprometa. De manera simbólica se puede considerar que las pruebas que denotaran la autoría nazi se quemaron en el propio incendio. Por ende, la historia no encuentra pruebas contundentes en que basarse para dictar sentencia en contra de Hitler. Mas un ejercicio de perspectiva con suspicacia conduce a revelar en negativo la mano oculta causante. El hecho fue tan oportuno que pudo haber sido planeado por los nazis. Esta sería la premisa aceptada por el consenso de los historiadores. Pero de cierto que el éxito obtenido por los conspiradores incólumes por su ubicación en el poder que los parapeta no es óbice para que la indagación de la inteligencia crítica descubra su juego. Como en la mayoría de estos casos conspirativos, la clave de la autoría encubierta se vislumbra contestando la pregunta, ¿qué hubo o no? Y la respuesta en lo del incendio es contundente, Hitler y sus secuaces. Tan es así que el análisis objetivo de un historiador lo hace implícito en su discurso. Después de aceptar que es poco probable que se llegue a saber la verdad del caso, los pormenores del acto, el historiador escribe, a pesar de la gran duda, no la hay en cuanto a quién se benefició. Los nazis estaban deseosos de algo sensacional que aterrorizara al público antes de las elecciones y de tener un pretexto para aplastar a sus adversarios izquierdistas. La víspera del incendio, Hitler consiguió que el presidente Paul von Hindenburg firmara un decreto para protección del pueblo y del Estado, que suspendía los artículos de la Constitución concernientes a las libertades individuales y civiles. Era el comienzo del proceso de la coordinación, por el cual toda la vida y la cultura alemanas habían de nazificarse totalmente. Se cuenta que el bocón de Hermann Göring vociferaba, el único que sabe lo del Reichstag soy yo, pues yo fui quien lo encendió. E incluso se cuenta con el testimonio emitido en el juicio de Nuremberg de que Göring confesó haber sido el actor material del incendio, habiendo entrado al edificio por un túnel. Hitler era un buen príncipe, pero era maestro en las artes maquiavélicas de engañar, mentir, defraudar y halagar. Un líder carismático y a la vez un zorro con una astucia desarrollada en un cuadro político que sabría explotar los medios de propaganda modernos como nadie antes lo había hecho. Pero sobre todo, la condición maquiavélica de Hitler se denota en sostener en sus actos la premisa fundamental de que la brutalidad es la fuerza esencial en la política y en alcanzar una destreza sin igual para manejar la debilidad de los demás y utilizarla en su favor. Y he aquí que la maquinación se torna más siniestra y como tal retorcida, cuando el causante del atentado, Hitler, les atribuyó a las víctimas resultantes, los comunistas, el haber sido los autores de una conspiración que pretendió destruir el Reich. Hábil ardid y estratagema que se procura como uno de los elementos esenciales del artilugio. Entiéndase, los auténticos hacedores del complot le hacen creer a la opinión pública que el enemigo a quien procuran perjudicar fue el causante del acto criminal, haciéndolo así parecer. En lo que se figura como un juego de espejos y cámaras ocultas,
cual trasfondo oscuro en el que se ocultan quienes mueven los hilos de los agentes que aparecen involucrados en escena. Lo que aparece en el espejo como representación procurada o para estar acorde con el tiempo en la pantalla son las escenas, versiones que los conspiradores ocultos cual titiriteros propician y o proyectan para generar la engañifa. En el caso del incendio del Reichstag, la actitud incendiaria de los comunistas alemanes, concentrados en crear desorden y confusión, creyendo de manera ingenua que la aniquilación de la República de Weimar les otorgaría el poder a ellos, fue un craso error. Tal actitud contribuyó a hacer creíble que el incendio fuese obra suya. Tremendo error de cálculo. Al parecer, nadie en Alemania, aún a principios de 1933, consideraba al cabo de la Reichswehr un peligroso adalid a ese medium de la seducción y anticristo nostradámico. Huevos de la serpiente. Es el caso que en los estados primarios las intrigas en el palacio y en el templo eran efectuadas por cofradías de sacerdotes, militares o ministros, concentrando o formando parte de la nobleza, complotando por el usufructo del poder. En la actualidad, los conspiracionistas emplean grandes y poderosas instituciones especializadas en realizar acciones encubiertas, tales como son todos los organismos policíacos intervencionistas en los Estados Unidos, eufemísticamente conocidos como agencias o departamentos de inteligencia, trátese del Pentágono, la National Security Agency, la Central Intelligence Agency y cosas por el estilo. La pseudo-semidemocracia establecida bajo un orden sistémico del capitalismo cada vez queda más claro. En realidad, implica el dominio de una oligarquía, que como tal es asimismo una plutocracia. Gobierno de ricos y poderosos que emplean a la democracia como a un sistema administrativo que les resulta admirablemente propicio, cual funcional y efectivo, eficaz para controlar las relaciones de producción, comercio y apropiación, eficiente para administrar las riquezas y mantener bajo control a los trabajadores y a los marginados, permitiendo que una criptocracia decida lo que les favorece, dejando a la burocracia gubernamental que cumpla propiamente con la función administrativa, política, diplomática y jurídica, realizándola con los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, más el aparato de vigilancia, control y de represión, pastoreando a los pueblos, controlando su trabajo y el fruto de éste, debidamente expropiado como plusvalía y ganancias netas. Así, capitalizada por empresarios y banqueros por escalas, favorecidos en porcentaje, acaparado conforme se van reduciendo en número e incrementando en cantidad al ir ascendiendo a los pisos superiores, en donde el vértice estrecha el espacio ocupado por los magnates de la élite. El análisis teórico académico de la pseudodemocracia capitalista debe ser parte de una tesis doctoral. Aquí tan solo podemos hacer ver cómo del destape de sus cloacas se advierte que no hay tal democracia, sino el complot del imperio haciendo por el control de estados-nación que se presenta como democracias, en la mismísima cuna de la civilización occidental y de las democracias originales, auténticas, así como en la República también original. Grecia e Italia modernas afectadas por el intervencionismo norteamericano en la posguerra. Originalmente, from the beginning, the Council of Foreign Relations, fundado en 1921, era una asociación de notables, un grupo de poder que incluía a funcionarios de alto rango de la banca, industria, comercio y empresas financieras, junto a muchos abogados, siendo su misión realizar reuniones para tomar contacto con personalidades extranjeras proclives al libre comercio. Este grupo luego se fusionaría con el Brain Power, la capacidad intelectual de los cerebros de Inquiry, para formar el CFR tal y como lo conocemos hasta nuestros días. The Inquiry era el grupo de intelectuales provenientes de prestigiadas universidades que aportaban la materia gris a un organismo de empresarios, quienes junto al Royal Institute of International Affairs de Londres incursionan en el dominio imperialista, cuyos miembros fundadores fueron responsables del inicuo Tratado de Versalles, firmado en junio de 1919, que terminó por propiciar el revanchismo alemán, prefigurando un nacionalismo capitalista de extrema derecha.
Destacando Allen Dulles como un miembro prominente del CFR desde su aparición, después de Versalles, cuando el aislacionismo volvió a primar en los Estados Unidos, él, Allen Dulles, se unió a un pequeño y exclusivo club de banqueros, abogados y académicos infectados por las ideas de The Inquiry y dispuestos a mantener viva la colegialidad e investigación seria de los asuntos internacionales que el Coronel House había iniciado 5 años antes. Ellos fundaron lo que se conoció como el Council on Foreign Relations, un poco de centro de investigación, un poco de influencia sobre el gobierno y en todo un club de caballeros cultos.